Lo tercero es ver si existe herniación cerebral o no. Entonces, esta gráfica ilustra los diferentes tipos de herniaciones que hay. Y el número 1 habla de herniación uncal, el número 2 no sé a cuál se refiere, el número 3 se refiere a herniación subfacial, etcétera, etcétera. El asunto es el siguiente, y es que el tipo de herniación que más se asocia al trauma craneoencefálico es la del número 1, la herniación uncal. Y noten que en este caso yo tengo al lado de la derecha, voy a señalarlo rápidamente, esta imagen roja que me sugiere un sangrado, y es que ese sangrado que tiene una forma de lente biconvexo les presento a un hematoma epidural. Suele ser un proceso que conlleva herniación cerebral. Entonces en este caso yo tengo a un paciente que tiene un proceso expansivo y en donde el uncus o esa parte del temporal se hernia, dibujo número 1. Noten que en ese caso ese tejido o esa parte de la corteza temporal comprime el tallo cefálico y eso provoca principalmente o inicialmente la compresión periférica del tercer par craneal. ¿Qué me provoca eso? Me provoca una anisocoria. Entonces, si el tercer paso consiste en saber si hay o no herniación cerebral y sabemos que la principal forma de herniación cerebral es la uncal, pues la forma más rápida y simple que yo tengo para averiguar si el paciente tiene o no una herniación es chequeando pupilas. Si tengo una anisocoria con reactividad de la pupila midriática, pues obviamente en un contexto de un paciente que presenta un trauma craneoencefálico y datos de hipertensión tejadiana, pues yo tengo un paciente con una obvia herniación cerebral. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque imaginen lo siguiente. Imagínense que de repente yo tengo a una persona, se llama, qué sé yo, José Leonardo. Y José Leonardo fue al oftalmólogo porque ha tenido cambios en su visión. Y el oftalmólogo le dice, ok, venga con alguien, si usted maneja, para que voy a dilatarle el ojo y bueno, eso le va a afectar su capacidad visual. José Leonardo no le hace caso a la persona, a su oftalmólogo de cabecera, y va solo, y va en su carro. El oftalmólogo le pone un mediático, le provoca entonces una anisocoria, le hace su examen y todo, él se va para su casa y de camino para su casa en su vehículo tiene un accidente y se da en la cabeza. Llega entonces el equipo paramédico, se ve pronto usted mismo y cuando está evaluando ve que tiene una herida sangrante a nivel de la cabeza y tiene un poco, está como mareado, como con alteración de la conciencia, pero no tiene datos de hipertensión endocrinal, dígase, no tiene hipertensión ni tiene bradicardia. Y cuando le chequea las pupilas encuentra las que tiene la foto, tiene una isocoria y usted dice, ay mi madre, esa persona tiene una herniación. Ok, pero ¿cómo puede tener una herniación esa persona si no presenta hipertensión intracraneana? Entonces, como siempre, no se limiten a pensar que anisocoria es igual a herniación. No, para que haya herniación tiene que haber un proceso hipertensivo allá adentro. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar a un paciente con herniación cerebral? Aunque vamos a decirlo más abajo, sepan que la herniación cerebral es hoy por hoy la única indicación para hiperventilar a un paciente. Dígase, ese paciente yo debería intubarlo, debería aportarle oxígeno a 15 litros, que es la dosis máxima por minuto, y debería ventilarlo a una frecuencia de una ventilación cada 3 segundos para llevarlo a una frecuencia de aproximadamente 20-24 por minuto. Ahorita hablamos más a profundidad de eso. Entonces, ya yo clasifiqué al paciente, ya averigué si tenía hipertensión endocrinal y si está herniado. Lo que me queda es averiguar o prevenir la lesión secundaria. Ahora tenemos que hablar de lo que es lesión secundaria. Se supone que cuando una persona sufre un trauma en la cabeza va a tener dos tipos de lesiones, lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es consecuencia directa de esa energía que implicó el trauma per se. Es una lesión donde las neuronas que recibieron esa energía se rompieron y dejan de ser viables, no vuelven a funcionar. Son neuronas que yo sé que van a morir, pero me queda alrededor de esa lesión una zona de penumbra isquémica, algo parecido a lo que ocurre también en los pacientes con un ACV isquémico. Y esa zona con esas neuronas son neuronas que están en ese momento en un estrés metabólico y que si yo no corrijo factores de estrés metabólico van a perder la vida esas neuronas, dígase, van a dejar de ser viables. Entonces, ¿qué debo hacer yo para evitar esa lesión secundaria, que es consecuencia de las neuronas que se dañan después? Bueno, pues para eso debo corregir las 5 H's. Y como ustedes pueden ver en la página, son 5 H's de hipovolemia, hipotensión, hipoxia, hiperglicemia e hipertermia. Entonces, esto es muy importante. Y como hablábamos hace un rato, también se aplica al paciente que presenta lesión medular. ¿Cómo corrijo hipovolemia y hipotensión? De la misma manera.
poniéndole volumen a través de solución endovenosa. ¿Qué me interesa en este caso? Bueno, mi objetivo terapéutico va a ser mantener la presión sistólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Ahora, si tengo hipoxia o si yo quiero corregir hipoxia, pues lo más simple es ponerle oxígeno al paciente y verificar que mi oxímetro de pulso muestre siempre una saturación de oxígeno por encima de 94%. Recuerden que si está por debajo de 94%, tengo hipoxia. Entonces yo pongo oxígeno si está por debajo del 94%. Entonces, ¿cómo corrijo hiperglicemia y hipertermia? Bueno, lo primero es preguntarse si el paciente o la paciente presenta hiperglicemia o hipertermia. ¿Cómo lo hago? Bueno, muy simple. Todo paciente con trauma cronocefálico se ganó un glucotest y se ganó el que le pongan termómetro. Entonces, si el paciente presenta hiperglicemia, yo debo reducirlo. ¿Con qué? Tengo que utilizar insulina a la dosis ajustada para la persona, obviamente. Recuerden que si yo de repente me pongo de chiste o me pongo de inocente y con la mejor intención del mundo y pienso que todo paciente con trauma cronocefálico hay que evitar la hiperglicemia y por tanto decido que todo paciente con trauma cronocefálico le pongo insulina, tal vez a más de un paciente yo le provoque hipoglicemia y la hipoglicemia provoca convulsiones. Y las convulsiones provocan un aumento en la presión intracraniana. Primero mido la glicemia y después actúo en base al resultado. Igual con la temperatura. Si el paciente presenta hipertermia, pues yo le doy acetaminofén. Una pregunta importante que se hace a todo el mundo. ¿Qué medicamento le puedo dar al paciente para la fiebre si de repente me refieren que el paciente es alérgico a los AINES? Muy simple, le damos acetaminofén porque no es un AINES.